Bienvenidos a una nueva entrega del Laboratorio de Saliva a la Portuaria. En esta presentación del proyecto de extensión vamos a abordar la temática de la saliva como fluido diagnóstico. Algunas moléculas pueden llegar a la saliva desde el suero, atravesando las barreras de los capilares, los espacios intersticiales y las membranas de las células acinares y ductales, hasta llegar a la luz de los túbulos excretores de las glándulas salivales. Asimismo, los componentes del suero también pueden llegar a la saliva a través del fluido crevicular. Gracias a esta posibilidad se abre una perspectiva para su aplicación en el diagnóstico de determinadas patologías. Es decir, el suero es un componente de la sangre. Todos los componentes del suero, entonces, la mayoría, pueden llegar hacia la saliva. ¿Cómo? De dos maneras. A través directamente de todas las estructuras que mencionamos anteriormente de las glándulas salivales o a través del fluido crevicular. Recuerdan que habíamos dicho que el líquido que salía del fluido crevicular o del surco gingival es un líquido, recuerdan que se denominaba fluido crevicular. Bueno, ese fluido formaba parte de la saliva al mezclarse con la misma en la cavidad bucal. Entonces, estas son las dos vías en que pueden llegar los componentes del suero o la sangre a la saliva, por las estructuras de las glándulas salivales o a través del surco gingival y del fluido crevicular que emana de él. Y esas moléculas pueden llegar a convertirse en biomarcadores de las enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar ese componente, si se demuestra que aumenta un determinado componente de la saliva en una de las enfermedades que vamos a mencionar posteriormente, se puede decir que es un biomarcador de esa enfermedad, es decir, que ese marcador aumenta en la saliva cuando está presente esa enfermedad en la cavidad bucal o en el cuerpo humano. Por eso se denomina biomarcador de enfermedades. Ahora, el uso de la saliva como alternativa para el diagnóstico o como elemento para monitorear la evolución de determinadas enfermedades o la dosificación de determinados medicamentos es una vía prometedora, incrementándose su atractivo para el diagnóstico mediante la comercialización de test de uso sencillo. Por otro lado, la accesibilidad y la ausencia de métodos cruentos para obtener la muestra son otras de las ventajas que ofrece la saliva como instrumento diagnóstico. Es decir, que la saliva se está planteando como alternativa a la sangre. Y lo que les quise decir que mencioné anteriormente es que reemplaza como método cruento a la sangre, porque la sangre para ser extraída del cuerpo humano requieren la punción por medio de una aguja. En cambio, la saliva únicamente salivando en un frasco plástico o a otro tipo de frasco de acuerdo a la marca o a la compañía que lo comercialice, es de fácil obtención, mucho más fácil la saliva y obviamente no es un método cruento como la extracción de sangre. Las enfermedades que se pueden diagnosticar a través de la saliva son, por ejemplo, la caries, la enfermedad periodontal
y las que se han visto que ya pueden reemplazar a la sangre como instrumento diagnóstico sería el cáncer bucal, el cáncer de mama, enfermedades virales como la hepatitis, el HIV, el COVID. Ustedes habrán escuchado en los medios periodísticos que se está utilizando la saliva para diagnosticar el COVID y también para determinadas concentraciones de hormonas o de medicamentos o hasta para determinar la concentración de drogas en la saliva, es decir, aquel individuo que consumió drogas, por ejemplo, antes de un evento deportivo, se puede diagnosticar mediante saliva evitando la sangre. Y inclusive algunos ya se comercializan, el test se comercializa, o sea, no es necesario ir al odontólogo, al bioquímico para que ustedes puedan dar esta saliva como para que se puedan hacer el diagnóstico de enfermedades, sino que se comercializan determinados test que son de usos sencillos también para determinadas enfermedades. Bueno, aquí pueden observar la bibliografía consultada para preparar esta presentación y vamos a concluir de que la accesibilidad de la saliva en su obtención, es decir, que es fácilmente obtenible la saliva, no es un método cruento, no es caro, se puede obtener fácilmente únicamente depositando la saliva en un recipiente y de esa manera evitamos la punción para obtener sangre y la correlación positiva entre múltiples parámetros en el suero y en la saliva, es decir, correlación positiva se refiere a que se encontraron concentraciones idénticas de sustancias en sangre o suero y en saliva. O sea, son iguales las concentraciones, entonces, o si no varían en pequeñas proporciones, entonces al hacer determinaciones en saliva, estamos seguros de que vamos a tener la misma concentración que en sangre. Entonces, su fácil obtención y la misma igual o estudiadas correlaciones entre las concentraciones en suero y en saliva son algunas de las ventajas que ofrece como instrumento diagnóstico la saliva actualmente y que se está utilizando en los centros más importantes del mundo. Como siempre, cualquier duda que tengan o si quieren obtener más material, pueden consultar a mi correo oficial que figura en esta diapositiva y nos despedimos hasta una nueva presentación. Muchas gracias por su atención.